Hola, hola. ¿Qué tal, Beri? La... ¡Ay, te perdimos la luz ahí! Acá estoy. Un poco lo que está pasando en este momento, ¿no? Bien. Estamos atravesando otra vez. Bueno, ya sabemos que la luna pasa por cada constelación una vez al mes. Lo que pasa es que hay dos momentos del año importantes, lunas llenas y nuevas. Claro, Y por cada constelación pasa dos veces al año, ¿no? Una vez en luna nueva y otra vez en luna llena. bien. Pero en esta segunda vuelta que estamos dando, siguiendo la estela lunar, queremos hablar de los planetas que rigen cada constelación, ¿no? Los Claro. regentes que llamamos de cada signo. Ahí va, sí. Voy aprendiendo Sí, que según se llama alumna. regente, que se le llama regente al planeta de cada signo porque tiene como características similares, ¿no? Como que hay algo que combina, digamos, entre la energía de ese planeta y la energía de ese signo. Y en este caso, habíamos visto, digamos, los 12 signos en la primera vuelta, van para hacer como un recordatorio, y en la segunda vuelta empezamos a ver los planetas, pero ¿qué pasa? Hablamos de Venus y hablamos de Marte, en Aries y en Libra, y se repiten sus regencias en Tauro, que es Venus, y en Escorpio, que es Marte. En realidad es Plutón, pero bueno, vamos a hacer como... Estabas muteada. Antiguamente era Marte como el regente de Escorpio, pero cuando se descubre Plutón, como que se le da la regencia a Plutón por ser más afín. Pero digamos como que de alguna manera habíamos estado conversando contigo de que para no repetir, ¿no?, la energía de Marte y la energía de Venus, íbamos a hablar un poco de Lilith y de Quirón en Claro, este eje. en este eje. Tauro. De hecho, hacemos esta aclaración y gracias, Vero, por hacer este recordatorio, porque entonces les remitimos que vayan a ver los dos vídeos anteriores donde pueden ver, Claro, donde hablamos de Venus y hablamos de Marte, para porque esa Marte, frecuencia está presente. totalmente, Lo que pasa que totalmente, ahora, bueno, dijimos, ¿y qué otra frecuencia, qué otra energía podemos claro. incorporar que Bueno, además son muy importantes? a lo que habíamos comentado de que habíamos visto Marte en su momento, ¿no? Hoy viendo la luna en Escorpio, vamos a hablar un poco de Lilith y que Lilith tiene que ver con la furia, ¿no? Como el enojo, porque bueno, la historia de Lilith cuenta que ella estaba en el Edén, digamos, de alguna manera tenía que ver, o sea, si seguimos la historia desde que se empieza a hablar de ella, como mucho con la transformación, ¿no? Esto como de ser un puente entre dos mundos también y todo lo que trae esa transformación, bueno, llega la historia que ella estaba en el Edén con Adán y ella quería tener relaciones sexuales estando arriba, de la misma forma que él podía estar arriba de ella. Y eso no se le fue permitido. Entonces, como que ahí comienza, digamos, la historia de Lilith, donde ella es expulsada, digamos, del Edén. Y entonces, si bien Lilith no es tampoco un planeta, es como una fase de la luna, justamente. Siempre que vamos a buscar astrológicamente a Lilith en nuestra carta, nos habla de esa furia, esa situación, esa bronca que tenemos contenida y que en su momento nos sentimos expulsada por eso, sería, ¿no? Como una situación de mucho enojo y de mucha bronca y que hay que transformarla, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera a mí me resuena también hablar de Lilith con Scorpio, porque Scorpio, cuando hicimos la primera vuelta, también hablamos, ¿no? Como de eso que nos duele, porque a partir de ese dolor también podemos ser capaces de reconocer que hay algo que tenemos que transformar, ¿no? Entonces, bueno, justamente Lilith nos conecta con esa bronca, nos conecta con esa furia primaria, ¿no? Que también, si la buscamos en nuestra carta, nos habla de toda nuestra descendencia, descendencia, no, de todos Bueno, nuestros ancestros y de toda nuestra descendencia, si nosotras no somos capaces como de poder resolver esa bronca, esa furia, ¿no? justo, Entonces, a medida de escuchar, que te iba escuchando, me venía
este pensamiento, ¿no? Que em, esa furia de la que hablas, que además está profundizada, ¿no? por la energía de Escorpio, que tampoco es toda nuestra. Claro, sí, 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 Cuánto de eso que yo estoy o que me está traspasando, en realidad son las voces de aquellos que estuvieron antes y que yo tengo una conexión solamente por tener esta genética, ¿no? Por claro, pertenecer a un clan, al fin y al cabo, ¿no? claro. Hay mucha Esto limpieza. muy, muy así como con la luna, ¿no? Esto que lo vamos pasando ¿no? de una mujer a la otra, de una mujer a la otra, entonces en un momento es como decir, bueno, voy a trabajar esta furia, voy a ver de cómo puedo hacer para resolver esta bronca, ¿no? Como que según el elemento, ¿no? En donde podemos encontrar a Lilith en nuestra carta, es el tipo de furia, ¿no? Como que, bueno, en lo que tiene que ver con Lilith de fuego, por ejemplo, se podría decir que la furia viene contenida de mujeres que en nuestro clan quisieron ser autónomas, que eran aventureras, como que de alguna manera querían ocupar un lugar así animándose a hacer algo diferente y que no fueron dejadas. Entonces es como que venimos arrastrando cuando tenemos Lilith en un signo de fuego, por ejemplo, como esta furia contenida de querer ocupar un lugar que no nos es dado, ¿no? Esto en líneas generales, después hay que, obviamente, como siempre, ir a ver al detalle, ¿no? De cada cosita particular. Pero, por ejemplo, una Lilith en tierra, como que lo que está ahí reprimido, lo que no se pudo expresar, tiene que ver con el trabajo. A las mujeres no se les permitía trabajar, no se les permitía generar recursos, o sea, siempre tenían que ser dependientes. Está muy vinculada también Lilith al... De Sí. hecho, sí, perdona, termina la frase y te voy a decir algo con No, no, respecto al trabajo. no, al capitalismo y todo Sí. esto que tiene que ver. Sí, Claro, iba un poco por ahí diciendo, de hecho, si se estudia de una manera profunda la Inquisición o esta perseguir a las brujas, claro, muchas de las mujeres que fueron perseguidas eran mujeres independientes económicamente, eran mujeres claro, que eran cultas, que tenían una capacidad de autoadministración o que gestionaban fortunas o que sí, tenían algún tipo de preparación en este elemento que es la tierra, ¿no? En esta capacidad de gestionar, claro, que no tenían dependencia, no necesitaban claro, de nadie. De hecho, claro. ellas generaban sustento para otros, ¿no? Sí. También Entonces, tenían conocimiento de la naturaleza, ¿viste? De todo lo que tiene que ver con la sanación, con el también, cuerpo. Entonces eran consideradas brujas, claro. Sí, porque son no muchas, iba por la medicina tradicional. claro, muchas de las características que se fueron englobando dentro del concepto bruja tienen que ver con esta conexión con la tierra, con la conexión de la naturaleza, el conocer los ritmos, el respetar esos ritmos, ¿no? A través de este proyecto que llevo adelante de Escuela para Ser Humano, es rescatar ese ritmo y descubrir la sanación que implica ese ritmo. ¿Cuánta enfermedad vino desde, desde esta forma de tratar este arquetipo, vamos a llamarle, que podría Claro, ser a Lilith, ¿no? claro, sí, totalmente. Bueno, y que de alguna manera yo siento como que es una energía residual que nos llega hasta el día de hoy, porque no es que tampoco las mujeres como súper libres, sino como que hay algo de que hay que luchar por ocupar determinados lugares que no vinieron dados fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, las Lilith, por ejemplo, de aire, tiene que ver todo con la comunicación, con la expresión, con la palabra, ¿no? Como que, bueno, ahí haciendo también un recorrido de los elementos que también estuvimos así como conversando en todo este, y bueno, y ahí como que es como si se juntara, digamos, la energía, ¿no? Como, bueno, este nivel de energía, lo que tiene que ver con el pensamiento, con la palabra, ¿no? Cómo me voy a comunicar, cómo me voy a relacionar, relaciones libres, ¿no? Esto de poder hacer algo diferente, nuevo, novedoso. No estaba dado y siempre era cohibido. Entonces, bueno, esas, las Lilith de aire, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo además estuvo callada esa voz de las mujeres, ¿no? De las Claro, Lilith? ¿Cuánto tal tiempo cual, estuvieron exiliadas, ¿no? Hablando totalmente. de esta versión de Lilith, que de hecho
no se habla mucho de ella, porque la historia cristiana empieza en Eva, que se supone que es la siguiente, ¿no? Claro, Eh, de verdad, la de la primera mujer, primera Mariola. no, de la primera, de hecho yo conocí la historia de Ahí Lilith está. ya de muy mayor, y ahí Mm, fue cuando empecé a investigarla, y efectivamente Lilith es la gran olvidada, y si sí, eres la gran olvidada no tenés voz, o sea, ¿cómo te podés ah, comunicar si no tenés tal cual. ningún legado? Cuando Ahí, además tiene bueno, quienes hablan de su historia hablan de una mujer con mucha sabiduría también. Y esa claro, sabiduría, cuando estás conectado con, o conectada con esa información de Lilith, es para comunicarla, ¿no? Así que, comunicarla, totalmente. Porque bueno, la Lilith de agua, por ejemplo, ¿no? También ahí está muy conectada con todo lo esotérico, con esto que veníamos diciendo, ¿no? Como con una sensibilidad de poder percibir algo que no está dicho, ¿no? Y poder entender, digamos, un nivel de comunicación o un nivel de entendimiento más desde lo sutil, ¿no? Y mujeres que también fueron súper cohibidas de locas, por ejemplo, ¿no? Como, estás flasheando, ¿qué estás diciendo? Esto es una mentira, es como una trampa, como que ahí se empieza a menospreciar ese conocimiento que no está científicamente comprobado, que viene más desde la intuición, desde la sensibilidad femenina también, ¿no? De poder conectar con otros lenguajes y también, de alguna manera, como cómo conectaban esas mujeres con su sexualidad. Muchas que fueron obligadas a ser madres porque el arquetipo de la mujer estaba vinculada únicamente a la luna, de que hay que ser madre, y capaz ni querían ser madres. O sea, hoy está más aceptado mujeres que eligen no ser madres, pero bueno, en un momento era como que sos mujer, tenés que ser madre. Y si en una determinada edad no habías sido madre, algo malo estaba pasando en vos. O sea, ¿qué te una está pasando? frustración, sí, frustración total si no lo consigues. No sirvo para Bueno, nada, soy un inútil. ¿Cuántos dolores llegan por eso, no? sí, bueno, sin ir tan lejos, ¿no? Como que no hace tanto. O sea, yo me acuerdo de cuando yo era más chica, de que, no sé, a los 28, ¿no? No tenías una pareja, decías, uy, hasta que encuentre una pareja y tenga hijos, ¿no? Como que el hijo era algo que te terminaba de conformar como persona, mujer, ¿no? O sea, como, había algo muy fuerte en eso. Sí, y fíjate que la historia que yo conozco de Lilith, cuando la primera vez escuché hablar de ella, fue a raíz de esto, de que, bueno, Lilith estaba en el Edén, es así, esa es la parte que coincide de lo que conozco, ¿no? Estaba con Adán, y en realidad la única misión que tenía era tener hijos, y era para lo único que ella en realidad quería conocer, quería aprender, quería dar. Ah, De hecho, cuenta esa parte de la historia que ella empezó a recordar quién era. Empezó a recordar y a conectar con la sabiduría, todo esto que has ido mencionando, ¿no? Ella lo empezó a despertar en sí misma. Y cuando empezó a tomar ese empoderamiento, dijo, yo tengo muchas cosas que hacer, es decir, tengo mucho para aportar, no solamente engendrar. claro, Y, claro, ¿Y por qué no me preguntas si quiero o no ser madre, ¿no? ¿Cómo es esto de que está dado por sentado que es lo único que voy a hacer aquí en el Edén, ¿no? Estando en un claro. lugar tan maravilloso como es el Edén. Y no se le admitió eso. Y entonces ahí fue cuando ella dijo, pues Imagínate me voy del Edén. la furia que genera eso, Claro, ¿no? Como cuando estamos así como, viste, que no te dejan hacer algo, que no te dejan expresar esa cosa de que te limitan, genera una bronca. Bueno, eso es Lilith, como en la carta natal. Es esa bronca de algo que queríamos expresar, que queríamos ser, que queríamos, ¿no? Eh, mostrar, que no nos fue permitido. y fíjate que la historia esta que te digo dice que ella montó su dragón y se fue del Edén. Me Esta encanta. es lo que, sí, entonces es muy simbólico esto que hablemos de dragón en esta historia, y que esto ya da para otro vídeo, ¿no? No lo vamos a profundizar aquí, pero aquí lo dejamos como semillita. Y, y también esta historia dice que Lilith retornó al Edén cuando supo que Eva
estaba siendo sometida al mismo trato que ella. Claro, Entonces, para rescatarla. bueno, en realidad se convirtió en serpiente y enroscada en el árbol de la sabiduría le dijo, si comes de este fruto, vas a saber lo que no quieren que sepas. Y ahí sí Y engarza con la ahí, historia que conocemos. claro, pero fíjate que la mujer es la que porta el pecado para la iglesia y toda la concepción cristiana, ¿entendés? Claro. Es la mujer la que porta el pecado. Sí, Eso es. lo que pasa es que esa es una transmisión cultural, ¿no? Porque conocer, están como linkando, ¿no? Esto de conocer, sabiduría, información es igual a pecado, ¿no? En Pecado. realidad, bueno, el querer conocer, el querer ser como Dios es un pecado, ¿no? Esto de querer conocer Claro, tu naturaleza, querer, ahí es donde tenemos que meter nuestro discernimiento, ¿no? Ahí es donde tenemos que activar nuestra capacidad de verdad, querer conocer de dónde vengo, mi razón de ser, mi esencia, mi existencia, es un pecado. Es decir, ¿cómo puede ser que yo tenga que claro. moverme en Sí, un sí. mundo en donde no tenga que saber quién soy, ¿no? Preguntas básicas que yo recuerdo que me las empecé a preguntar de muy pequeña, ¿no? Pero ¿y cómo llegué hasta Ah, aquí? Más claro. allá de que mi mamá y mi papá, pues al final Sí, me concibieron, ¿no? Esas preguntas más trascendentales que llegan a un momento en el que uno empieza a razonar y a preguntarse, ¿cómo puede ser que eso sea un pecado? ¿No? Ahí es donde empieza la rebeldía también, ¿no? Decir, bueno, me da igual lo que digas, yo quiero conocer, quiero saber, ¿no? no resuena con eso, aparte, ¿viste? Como que la rebeldía viene cuando vos no estás resonando con eso que se te está trayendo como estructura, como límite, como lo que sea. Sí, y fíjate que la furia de la que hablas está muy presente en la adolescencia, en ese momento en que uno cuestiona o dice, bueno, me da igual, yo quiero encontrar mi propia respuesta, ¿no? Y bueno, por eso Eva también comió del fruto, no porque quisiera pecar, sino porque de verdad quería conocer su naturaleza. Y, y bueno, conocer lo que estaba sucediendo no es que la echaran del Edén, sino que la quitó de una fantasía, ¿no? Y ahí termina mi historia y ya cada uno luego que la continúe. Sí, 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 me encantó, porque bueno, en esta luna eh, está bueno conectar con aquella cosa que nos enfurece, que nos da mucha bronca, ¿no? Y que podemos conectar con esa profundidad, con eso que está ahí en la profundidad. Y bueno, y traerlo, ¿no? Traerlo a la conciencia y poder trabajarlo desde un lugar súper amoroso, ¿no? No desde la furia y ya desde la reclusión, sino como decir, bueno, hoy, acá en este presente, ¿qué hago con esta furia? ¿Qué hago con esto que me da tanta bronca? O sea, sin salir a matar, ¿no? Digo, Claro, la claro. manera, ¿no? O sea, Mm. ¿no? Es muy curioso porque al dragón en todas las mitologías se le pone como un ser terrible, ¿no? Sí, Devastador, que sí. vomita fuego y que hay que matarlo en ese dragón, ¿no? Y fíjate, esa Todos luchan contra el dragón. claro, y qué interesante, ¿no? Con esa fuerza que Sí, uno tiene, que al final también luego viene dentro de Lilith este tema de las serpientes, la Kundalini. sí, Bueno, hay sí. mucha simbología ahí muy interesante que nos trae Lilith, así que bueno, un buen momento para ir bucear, como nos pide, Bucear, para bucear como nos, en las profundidades. eso es como nos pide Escorpio. Hermoso, Ah, muchas gracias. Vamos con bien. Lilith. Vamos. Amiga, gracias. Adiós. Gracias y gracias a ti por escucharnos.